Muy buenas tardes, tengan todos. Bienvenidos a la sexta Escuela Diocesana de Oración. Este año, como siempre, aprender a orar orando con los salmos. Nuestro arzobispo don Francisco nos va a ir dando esas catequesis que tanto nos ayudan cada fin de semana, cuando sintonizamos canal diocesano de televisión y escuchamos esta preciosa catequesis. Vamos a comenzar con el Salmo número 1, los dos caminos del hombre. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón, y no se marchitan sus hojas, y en cuanto emprende, tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento. En el juicio, los impíos no se levantarán, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Fíjense que con este salmo nos encontramos ante un poema que establece un contraste entre el camino de los justos y el camino de los malvados. En primer lugar, podríamos llamarlo bienaventuranza del justo. El Salmo comienza describiendo al hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Este hombre es considerado bienaventurado. Delicia en la ley de Dios. El justo encuentra su placer precisamente en la ley del Señor y medita en ella día y noche. Esto resalta la importancia de la meditación y del estudio de la palabra de Dios, rumiar aquello que estamos haciendo nuestro leyendo. Comparación con un árbol. El justo es comparado con un árbol plantado junto a la corriente de agua, que da su fruto en su tiempo y cuyas hojas no caen. Esto simboliza la prosperidad y la estabilidad que provienen de vivir conforme a la voluntad de Dios. Destino de los malvados, en contraste, los malvados son comparados con el amo que lleva el viento. Esto indica su inestabilidad y eventual destrucción. Su juicio final. El Salmo concluye afirmando que el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los malvados perecerá. Esto enfatiza la idea de que Dios tiene un plan y tiene un juicio final para todos y cada uno de nosotros. En resumen, este Salmo 1 del que ahora el profesor bíblico don Juan Félix nos va a dar unas pinceladas, establece como una clara distinción entre los que siguen a Dios y los que se desvían de su camino, resaltando así las bendiciones que vienen de vivir una vida justa. Nos disponemos a meditar aquí en la presencia de Jesús sacramentado el Salmo primero, con el que comenzamos esta nueva edición de la Escuela de Oración. El Salmo primero es la puerta a través de la cual entramos en el rico mundo de los salmos. Se trata de un salmo sapiencial, un texto programático, una introducción al camino espiritual que recorrerá todo el Salterio. El Salmo comienza con una palabra que engancha fácilmente con el deseo innato de todo hombre, la felicidad. Dichoso. No se trata del sucedáneo de un momento, sino de la plenitud de la vida a la que solo se accede por la comunión con Dios. Esa dicha no es un deseo futuro, sino una realidad presente. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. El justo es feliz ya ahora porque su vida está orientada hacia el bien, hacia la verdad, hacia Dios.
El Salmo contrapone dos caminos, el del justo y el de los impíos. La estructura del Salmo es triple. En la primera parte se muestra el camino del justo, en la segunda el camino de los malvados y en la tercera el punto de llegada de uno y otro camino. 3 verbos describen en la primera parte la separación del justo respecto a los malvados. El justo no camina con ellos, no se detiene con ellos, no se sienta con ellos. El camino de los malvados termina deteniéndose y estancándose. En cambio, el justo permanece siempre en camino. Su vida es dinamismo, crecimiento, peregrinación. Todo el Salterio es un libro para peregrinos, un manual de oración para quienes saben que están siempre en camino hacia Dios. Ese camino es el gusto por la ley del Señor, su lectura, su meditación, su cumplimiento. Meditar la ley significa rumiarla, interiorizarla, dejar que modele el corazón. El justo es el que ha ajustado su vida a la voluntad de Dios expresada en la ley. Su amor por la palabra de Dios es su fuerza interior, su libertad frente a la mayoría. Es interesante constatar cómo en la primera parte del Salmo los malvados aparecen siempre en plural, forman una asamblea, se sientan juntos, ponen su fuerza en su número. Son una mayoría. Aquel que no vive como ellos es aislado. En cambio, el justo aparece en singular, en soledad. Pero esta soledad es solo aparente. En los últimos versículos del Salmo se revela que el justo no estaba solo. Al final se le ve integrado en la comunión de los justos, ante la cual los malvados no se mantendrán en pie. En la segunda parte del Salmo, el justo es comparado con un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto a su tiempo y cuyas hojas no se marchitan nunca. El árbol de hoja perenne por excelencia es el árbol de la vida del paraíso. Este árbol es imagen de la vida eterna que Adán quería lograr al margen de Dios. En cambio, esa vida eterna es ofrecida a aquel que actúa de modo contrario a Adán, esto es, el que vive en obediencia a Dios. La ley es el cauce de agua en el que el justo echa raíces y obtiene la vida y la fecundidad. El árbol es sinónimo de la estabilidad, de la profundidad y de la fertilidad del justo. Frente a él, los malvados son comparados con paja que arrebata el viento. La paja es imagen de inconsistencia, de superficialidad, de estar a merced de los vientos, de esterilidad. Los malvados han decidido hacer no la voluntad de Dios, sino su propio capricho y voluntad, y su vida no se sostiene así. Finalmente, en la tercera parte se explica que la felicidad del justo está en su certeza de que el camino que recorre es el camino de Dios y de que tarde o temprano ese camino llegará a buen fin. Dios conoce el camino de los justos. Se trata de un conocimiento amoroso, relacional, que mantiene en la vida. En cambio, el camino de los impíos se pierde. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Salmo primero es leído en unión con el segundo, que es un salmo mesiánico. Así, la tradición cristiana identifica al Mesías con el justo por excelencia.
Jesucristo es el que ha ajustado su vida a la voluntad de Dios, el que ha llevado a plenitud la ley de Dios, el que ha convertido el árbol de su cruz en árbol perenne de vida y de salvación. En ese árbol, Él, el justo por excelencia, nos ha hecho justos a cuantos acogemos la gracia salvadora del corazón nuevo, de la alianza nueva. Delante de Jesucristo, presente y vivo aquí en la Eucaristía, aquí en la Catedral, hemos querido comenzar nuestra primera escuela de oración de este año dedicado a orar con los salmos. Nos envuelve esta belleza de esta catedral que prepara intensamente el 8º centenario, pero que el tesoro de todo es siempre Jesucristo. El tesoro de la Iglesia es Jesucristo, el tesoro de una catedral es la Eucaristía, que es Cristo vivo, ¿no? ¿Y por qué hemos elegido en este año el profundizar en los salmos, que es palabra de Dios? Es maravilloso la doctrina sublime que tiene, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, o San Juan de la Cruz, o San Juan de Ávila, pero hay que reconocer que el Salmo, los salmos, se puede decir que es el mismo Dios hablando como en espíritu trinitario consigo mismo. Es decir, es palabra de Dios los salmos. Es Dios hablando con Dios, la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y de hecho, cuando rezamos, por ejemplo, los salmos en las laudes o en las vísperas, en la liturgia de las horas, siempre terminamos diciendo cada salmo, lo cristianizamos, podemos decir, y decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. San Agustín dice algo precioso sobre los salmos. Mirad, los salmos, cuando los meditamos, como vamos a hacer este año, cuando los saboreamos, cuando los gustamos, ¿no? Teniendo como fondo esa idea tan hermosísima, gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. San Agustín dice que los salmos solo se comprenden y se entienden si van dirigidos a Cristo. Es decir, si los hacemos cristocéntricos, van dirigidos a Cristo, porque expresan, segundo, los sentimientos del corazón humano que tiene también Jesucristo, de alegría, de gozo, de tantas y tantas experiencias humanas que Jesús ha vivido en su corazón, ¿no? Y tercero, va a decir San Agustín que solo se entienden los salmos por Cristo, con Él y en Él. Solo se entienden los salmos vividos a la luz de Cristo. Esto es muy importante porque nosotros en nuestra Escuela Diocesana de Oración, que después, si Dios quiere, daremos paso a ir meditando evangelista tras evangelista, los 4 evangelistas, para orar con el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, pero este año ya, como el año pasado habíamos visto, el curso pasado, los grandes maestros de oración del Antiguo Testamento, este año vamos al libro por excelencia de oración, que son los salmos. Y nos encontramos con el Salmo primero, que ya han hecho una bellísima introducción desde la palabra de Dios, que sugiere para nuestra meditación personal el Salmo. Este Salmo explica fundamentalmente 2 caminos, el camino del justo y el camino del impío que acaba mal. Camino del justo, el camino del impío que acaba mal. Y tercero, va diciendo un poco las características de cada camino, que en el fondo es el peligro que siempre tenemos de cuando uno vive una vida sin Dios, acaba perdiéndose lo mejor de la vida, que es el Señor, que es Jesucristo. ¿Qué viene a decir? Luego pone el ejemplo que es muy querido en los salmos del árbol, un árbol que plantado en la acequia da fruto y que tiene hojas verdes, ¿no? Es una imagen que va a quedar como constantemente reflejada. Vamos entonces a meditar desde el Salmo número 1, desde este cristocentrismo que nosotros vivimos siempre y sobre todo
desde cómo es el libro orante de toda persona que quiere acercarse a la intimidad con la Trinidad. Primero, el camino del impío acaba mal. Los dos caminos, las dos ciudades que también habla San Agustín, forma parte siempre de lo que significa en nuestra propia vida, ¿no? El camino de los impíos es el camino que quiere recorrer el hombre sin Dios. Ese es el camino de los impíos. El hombre o la mujer que no vive los mandamientos de la ley de Dios, que no se ajusta al proyecto de Dios que subsiste de edad en edad. Ese es el camino de los impíos. Es un camino que cree que viviendo de espaldas a Dios va a encontrar la felicidad. En el fondo es el engaño que todas personas y todos tenemos a veces en nuestra vida, ¿no? Y que nos ayuda este salmo a discernir cómo acaba la vida del impío, cómo acaba la vida del justo, cómo acaba la vida del hombre o la mujer de Dios, del santo, ¿no? Es tan distinto cómo termina uno a cómo termina otro, ¿no? Y en este sentido viene a decir como el camino del impío que vive en el engaño, que vive muchas veces metido en 50.000 historias y que en el fondo es una situación de que no podemos vivir de espaldas al Señor. Porque sabemos cómo empieza nuestra vida, pero no sabemos cómo puede terminar. El camino del impío acaba mal, dice el texto del Salmo. Este Salmo tan hermoso, que rezamos tantos momentos de la liturgia de las horas y que realmente nos conforta y nos consuela, ¿no? Sobre todo para pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación, como rezamos en el Padre Nuestro. Para pedirle al Señor que nos ayude a vivir con los sentimientos de su corazón, que nos ayude a vivir siempre esperanzados y a saber que lo que dice preciosamente el texto, el camino del impío acaba mal, el camino del impío es estéril, no da fruto en su sazón, como dice el Salmo, no está al borde de la acequia, al borde del agua, que va a ser lo que va a encontrar el camino del justo, el camino del hombre que se fía de Dios y que sabe que el fruto de una vida siempre está unida a Cristo. Esto lo vemos también nosotros en nuestro trato de oración con el Señor, en la Eucaristía, en la oración diaria, en el trato personal con Jesús. Vamos viendo cómo a través del encuentro con el Señor nuestra vida verdaderamente va siendo fecunda. Por eso sería la primera clave. ¿Cuál es el camino del malvado, el camino del impío, el camino de aquel que ha recorrido y quiere recorrer un camino sin Dios? En el fondo también es algo así como le ocurre en la parábola del hijo pródigo al que se va de casa, al hijo que se va de casa, que ha pasado su vida mirando detrás de las tapias, pensando que será fuera, pero no sabe que el camino del impío acaba mal. Y por eso dice la Escritura que acaba comiendo las algarrobas de los cerdos. Acaba comiéndose las algarrobas de los cerdos el camino del malvado. Y dice eso, que busca, incluso tiene una experiencia fuera de Dios que nunca pensó que podía pasar, que es también lo que le pasa al impío. Siente hambre y necesidad. Y de hecho cuando el hijo vuelve a casa dice: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras que yo aquí me muero de hambre, ¿no? ¿Quién iba a pensar que el que elige el camino aparentemente del bienestar, del tenerlo todo, de no privarse de nada, iba a acabar como acaba el hijo de la parábola? Pues eso es lo que viene a indicar en síntesis el primer salmo de la Escritura, de la palabra de Dios, que sabéis que son 150 salmos, y que vamos nosotros a meditar desde Cristo, por Cristo, con Él y en Él, recordando que, como decía San Agustín, todos los salmos o van dirigidos a Cristo, o expresan los sentimientos del corazón de Cristo, o solo se explican desde Cristo. Por eso nosotros en la liturgia de las horas cristianizamos siempre los salmos
terminando rezando gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Segundo, el camino del hombre bueno, de la mujer buena, el camino de los impíos acaba mal, el camino del que sigue a Jesús, el que sigue a Dios, está siempre bendecido. Es curioso, ¿no? Porque aparece ese tema, ¿no? Y pone el ejemplo del árbol plantado en la acequia, ¿no? Que hasta sus hojas, signo de esa fecundidad y signo sobre todo de esa esperanza, ¿no? De que cuando uno está unido a Jesucristo, está unido a Dios, está unido en su vida de oración, dará fruto abundante su vida. Hay muchos salmos de estos que hablan de ese fruto del árbol, ¿no? Hay muchos salmos, ¿no? En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, que hablan otros salmos, ¿no? Es decir, todo el salmo, ¿a qué va realmente dirigido el salmo? Pues fundamentalmente a descubrir que aunque a veces el camino del justo, aunque a veces el camino de nuestra vida puede pasar por experiencias de oscuridad, de sufrimiento, de dolor, como dice también el Salmo del buen pastor, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Claro que el Salmo del hombre de Dios puede caminar por cañadas oscuras. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Pero está clarísimo que el camino del justo acaba bien. Eso es lo que va a repetir hasta la saciedad estos salmos, pero sobre todo este primer salmo, ¿no? El que elige el camino del Señor, el que elige que su delicia sean sus mandatos, el que elige que su delicia sea cumplir y vivir en la casa de Dios, el que decide en su vida acordarse y que toda su vida sea una auténtica armonía en el proyecto del amor de Dios, eso está claro, algo bellísimo que dice el Salmo, ¿no? La vida del justo está en manos de Dios, la vida del justo acaba bien, la vida del justo sabe que es bendecida por Dios, la vida del justo sabe que aunque camine en momentos difíciles y oscuros, nunca dejaré de pensar y de vivir que el Señor al final siempre da su solución. A veces tenemos todos la experiencia en nuestra propia vida de orantes, en nuestra escuela de oración, que aprendemos a orar orando, como estamos repitiendo continuamente, en esta escuela que va ya por el 6º año y que todos los fines de semana, el sábado por la tarde y en más momentos, tratamos de que a través de Radio Televisión Diocesana y también a través de tantas y tantas redes sociales podamos llegar a tantas personas que quieran ser hombres y mujeres de oración. ¿Qué matizaría yo en este segundo punto? Que el camino también que es el camino del justo, entendiendo por justo el santo. Cuando dice, por ejemplo, el Evangelio que San José era un hombre justo, se refiere que era un hombre santo. El justo aquí se refiere un hombre que sigue los proyectos de Dios en santidad, que se identifica con la voluntad de Dios, que es justo en sus apreciaciones y en su camino, que sabe de quién se ha fiado, que está convencido de que nada ni nadie le podrá arrebatar del amor de Dios. Ese significaría el justo. Y por eso ese camino, a pesar de que tenga sus dificultades, que tenga sus tropiezos, que tenga sus momentos oscuros, pues a pesar de todo y a pesar de todas las dificultades, sin embargo, el Señor nos va a llevar y nos va a conducir por caminos en el cual el Señor nos va ayudando a vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. El camino del justo es como el árbol frondoso que da fruto en su sazón, que sus hojas están verdes, que a pesar de todas las dificultades va creciendo y que va creciendo sobre todo en la fe, la esperanza y la caridad, que podríamos decir como vida cristiana, ¿no? La vida es crecer en una fe que me dice que Dios me ama, en una esperanza que me lleva a convencerme en esa esperanza cierta de que el amor de Dios es capaz de vencer todas las oscuridades, y en una caridad
para vivir con los sentimientos del corazón de Cristo. Una caridad que en el fondo, eso que decía San Vicente de Paúl, que hemos celebrado también hace poco, decía: me he convencido al final de mi vida que para ser muy buenos hay que ser muchas veces demasiado bueno. Eso decía San Vicente de Paúl. Me he convencido, y esto es un poco lo que canta como clave este preciosísimo segundo camino. El primero es el camino del impío, acaba mal. El camino del justo es un camino de santidad, es un camino de esperanza, es un camino de paz, es un camino de que la conciencia está en paz con Dios porque sabe que sigue sus caminos y que nada ni nadie le podrá arrebatar del amor de Dios. Y la tercera clave, que yo creo que ya de alguna manera refleja también este salmo, es que hay algo en nuestra propia vida que está muy, muy claro al final. Y es que, y yo me parece que, y no haríamos ninguna exageración mirando a Jesucristo, que está también explicado como el trigo y la cizaña, como también en nuestra vida muchas veces está el camino del bien, el camino del justo y el camino del impío y del pecado. Y a veces esas dos realidades luchan y subsisten en nuestro corazón, sabiendo que nunca el trigo se va a convertir en cizaña, pero tampoco la cizaña se va a veces a convertir en trigo. Pero sin embargo vivimos siempre con esa esperanza, ¿no?, de que no elijamos el camino del mal, el camino del impío que acaba mal, sino que elijamos el camino del amor de Dios, ese camino que nos lleva a vivir siempre esperanzados. Y ese camino que, mirando a Jesucristo y viviéndolo con sus sentimientos y con su corazón, nos hace descubrir algo importantísimo en nuestra vida y en nuestra existencia, ¿no? Y es lo que estamos intentando hacer en nuestra escuela de oración diocesana, ¿no? En esta escuela de oración, ¿qué tratamos de hacer? Pues tratamos de que tenemos que hacer de nuestra vida oración y de nuestra oración vida. De nuestra vida hacer oración y de nuestra oración hacer vida. Y eso solo se puede vivir cuando dedicamos tiempo a Dios, cuando dedicamos tiempo a meditar al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque fijaros que en este salmo ellos tratan de acercarse a Dios desde la realidad de su vida, como impíos o como pecadores o como personas que han elegido el camino de la maldad, un camino malvado, pensando que van a sacar de ese camino muchas consecuencias que luego van a darse cuenta de que no es así y se van a dar cuenta de que muchas veces el camino no les ha llevado a esos paraísos que le prometían. Pero también el camino del hombre de Dios pasa por momentos de dificultad y pasa a veces por momentos de zarandearse en nuestra vida, ¿no? Y por eso a veces estamos tentados de una cosa y de otra. Vamos, tentado a hacer el bien no, pero tentado muchas veces y de hecho muchos salmos van a reflejar esto, ¿no? ¿Por qué, Señor, te callas? ¿Por qué, Señor, a veces no hablas? ¿Por qué le va tan bien al que está lejos de ti? ¿Y por qué muchas veces, si yo que te sigo, tengo experiencia de sufrimientos, de dificultades, de problemas, de cruces? Fíjate tú, el que es malo, está sano y orondo, parece que no tiene problemas ni sufrimientos en su vida, parece que todo le va bien, mientras que a nosotros no nos va tan bien siguiéndote a ti. Que eso va a tratar después, como lo vimos en su momento, el libro de Job, de dar respuesta. ¿Por qué sufre el bueno? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué, aunque sigas el camino y estés identificado totalmente con el Señor, por qué muchas veces hay sufrimiento y las cosas no te van tan bien? Pues eso es un poco lo que trata de reflejar también muchas veces los salmos, que es esa palabra de Dios, de ese Dios hablando en clima de intimidad de la Trinidad, y que aparece preciosamente en este Salmo primero. Por tanto, como hacemos siempre, ¿qué conclusión sacaría yo para mi vida de oración con este Salmo? Con este Salmo primero,
que nos augura, si Dios quiere, una profundización en esta maravilla que es los salmos, que yo me acuerdo leyendo a San Ambrosio, a San Agustín, cómo decían que se emocionaban y lloraban leyendo los salmos, y que cada vez que leían un salmo les entraba en el corazón una especie como de escalofrío interior, de tantas maravillas como descubrían, ¿no? Ahora yo, para el orante, para nosotros que ya conocemos a Jesucristo y que nos acercamos a los salmos por Cristo, con Él y en Él, y que nos acercamos también con esas claves que hemos dado de San Agustín, y que nos acercamos también porque nuestros salmos están totalmente cristianizados, ¿no? Yo claro que puedo decir con un salmo: desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Y puedo imaginar que es Jesús orando en la cruz o en Getsemaní, claro que sí, porque tengo esa perspectiva de la encarnación del Verbo y de la redención y salvación de Jesucristo. Pero yo, ¿qué 3 claves aconsejaría a los orantes en esta primera catequesis o primera reflexión que estamos teniendo, meditación sobre el Salmo primero? Lo primero es orar siempre con la palabra de Dios. Por eso me encanta lo de los salmos. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Estos son los salmos. Vuelvo a repetir, a mí me encanta leer a San Juan de la Cruz, a Santa Teresa, a Teresita de Lisieux, a Ignacio de Loyola, a Juan de Ávila, a Margarita María de Alacoque o a Sor Ángela de la Cruz, pero no es palabra de Dios cuando lo rezo y cuando lo leo con ello. No es palabra de Dios. Es una palabra que me acerca, o si quieres, que me evoca la santidad, que me lleva al amor de Dios, pero no es palabra de Dios, como es este Salmo primero que hemos leído. Por eso la Iglesia nunca deja de proclamar los salmos en la liturgia de cada día. Incluso del domingo. Algunos dicen: ¿por qué leer el domingo los salmos o textos del Antiguo Testamento? Porque es palabra de Dios. Y porque esa palabra me lleva a la primera clave del orante. Nosotros tenemos que ser hombres y mujeres orantes con los salmos que viven la palabra de Dios. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba. Lo que me emocionaba a mí leer estos días también que estamos viendo tantos santos en el mes de octubre, a Teresita de Lisieux, que quería aprender a leer el griego y el hebreo para leer la palabra tal como la pronunciaría Jesús, tal, porque quería acercarse a la palabra viva como se escribieron, ¿no? Y Teresita de Lisieux tenía eso clarísimo, ¿no? Y ella dice que le pidió un día, que le dijo a Jesús: el mejor libro de meditación. Y que le dijo el Señor: lee la Biblia, lee el Evangelio, sobre todo lee el Evangelio. Porque en aquellos momentos de Teresita no se leía con tanta facilidad como leemos nosotros la Biblia, el Antiguo Testamento. Pero ella leía con qué pasión. Eso sería lo primero que yo diría para todo este curso que estamos orar con los salmos. Segundo, que me parece que es clave, es que nos comprometamos todos a meditar los salmos, a leer con los salmos. Le decía yo a los que estamos llevando esta escuela diocesana de oración, tanto al delegado como al biblista, que sería bueno como una aportación, aparte de que van a cantar muchos coros los salmos, pero sería también bueno que, porque hay un biblista nuestro que está traduciendo lo más fiel posible al original los salmos, pues que lo leamos también aquí. Porque es verdad que los salmos tienen muchas traducciones, todos esencialmente traducen lo mismo, claro, pero hay muchas realidades, mucha belleza, que esto también nos comprometamos a meditar con los salmos, ¿no? Yo siempre descubrí el gozo y la alegría de meditar con la liturgia de las horas donde se leen tantos salmos, ¿no? Y no me canso de leerlo y meditarlo. Algunos incluso los he hecho, por ejemplo, en mi vida como en la mochila de mi corazón, como amigo inseparable en el camino de Dios, algunos salmos, ¿no? Salmo 50, el Salmo del Buen Pastor, el Salmo de Señor Dios nuestro, que admirable es tu nombre en toda la tierra. Tantos y tantas veces que cuando a veces no sé qué decirle a Dios en mi oración, se lo digo con los salmos.
Los salmos vienen en mi ayuda. Cuando no sé qué comentar, qué decir, qué hablar, hablo con los salmos. Hablo con los salmos. Desde el hondo a ti grito, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Qué bien lo hace en ese sentido la Iglesia en la misa del domingo y en las misas, cuando nos pone con el salmo responsorial, que seamos capaces de repetir una jaculatoria, un salmo, que podemos irlo haciendo vida de nuestra vida, alegría de nuestra alegría, amor de nuestro amor. Y termino, tercero. Yo creo que en ese sentido también deberíamos aprender con este Salmo número 1, pero que iremos repitiéndolo durante todo este año, hacer que el Salmo y los salmos sean para nosotros fundamentalmente los que me ayuden a descubrir que los sentimientos del corazón de Cristo deben coincidir con mis propios sentimientos, que mis sentimientos coincidan con los sentimientos del corazón de Cristo, para que el gran orante al Padre, que es Jesús, a través de los salmos yo descubra qué sentimientos también tiene esa palabra de Dios que está reflejada en los salmos, ¿no? A veces el Señor, que hay tantos salmos, ¿no?, que yo voy viendo a lo largo de mi vida y que me van haciendo muchísimo bien, ¿no? Muchísimo bien, y que me hacen que esté tantas veces meditando en tantos momentos de mi vida. Hay salmos que me han... Yo me acuerdo cuando descubrí en el Salmo del Buen Pastor, por ejemplo, que me tiré meses meditando: tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Aquello marcó mi vida. No sé si me habrá acompañado muchas veces en mi vida el éxito o la salud, o que todo me haya ido bien, o no sé si me ha acompañado incluso el que haya estado en el camino del bien, en el camino total y absolutamente del justo, de la santidad. Pues quiero estar y lucho por ello, y es lo que más anhelo con mi corazón. Pero a veces nos pueden tantas cosas. Sin embargo, lo que sí descubrí yo con ese salmo es que tu bondad y tu misericordia me han acompañado todos los días de mi vida. ¿Y cuántas veces se lo digo yo al Señor en mi oración? Tu bondad, Señor, y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Me acompañan todos los días de mi vida. Por eso, a pesar de todo, y a pesar de todas las dificultades que podemos tener, sé de quién me he fiado. Y eso es lo que recurre el Salmo. Y eso que todavía no ha llegado todavía la revelación plena, que será Jesucristo con la encarnación del Verbo, y que será, porque todo el Antiguo Testamento en el fondo es preparar a Jesucristo, preparar la venida de Cristo. Pero como ya podemos descubrir en esta palabra viva de Dios cantidad de aspectos, cantidad de ideas, cantidad de sentimientos, cantidad de realidades que nos ayudan a acercarnos a lo más profundo del corazón de Cristo. Muchísimas gracias, don Francisco, señor arzobispo, por la explicación, claridad, profundidad, sencillez a la hora de presentarnos este salmo. Este año nos van a ir acompañando, como en otros había un testimonio personal, nos van a acompañar un testimonio musical. Vendrán coros o solistas de distintas parroquias, de distintos pueblos, y hoy, como estamos en catedral, pues van a cantar un grupo del coro de los Seises, el coro de la catedral. Ellos son del Colegio Diocesano Nuestra Señora de los Infantes, y eso sí, como me dice su director, hoy nos acompañan los mayores. En otra ocasión vendrán los más niños. Así que, Alejandro, muchas gracias por estar aquí. Interiorizamos ahora con tu canto el Salmo. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni
y entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor, y medita su ley día y noche. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene muy buen fin. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Pues muchísimas gracias, Alejandro, muchísimas gracias también a los chicos que te acompañan en esta primera escuela de oración de este 6º año en el que vamos a ir caminando al ritmo de los salmos. Cada día, digo, de grabación habrá un salmista, un grupo, todos diferentes, totales, pero el objetivo principal es ese, hacerlos nuestros, ahondar y ver la importancia que el Salmo tiene en nuestra vida, en la liturgia y cada vez que con él nos acercamos a Dios. Muchísimas gracias a todos.